Vamos a estar leyendo Efesios, estás en Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 29. Cuando ya lo tengas, por favor, indícame con un amén para continuar. Sígueme con tu vista, lo voy a estar leyendo. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada, dice, manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y dice ese último versículo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y cuando el pastor enviaba este tema para abordarlo el día de hoy, hablaba también de conseguir nuevos hábitos. En este libro de Efesios podemos ver cómo el apóstol Pablo contrasta la antigua manera de vivir con la vida que debe ostentar aquel que ha sido revestido del nuevo hombre. Hermanos, a veces con el inicio del año todos nos fijamos como meta formar nuevos hábitos y conductas, ¿verdad? O sea, llega el año nuevo y nosotros nos fijamos todas las conductas y hábitos buenos que nos podemos imaginar. Entre ellos, pues pueden figurar comer a lo mejor de manera más saludable, ¿no? Decimos, no, ya voy a dejar las papitas, ya voy a dejar la grasita, ya voy a dejar los tacos, ¿ah? A lo mejor alguno de nosotros se ha propuesto llegar más temprano, ser más puntual a nuestras reuniones, no solo a la iglesia, sino a todas las reuniones que de repente tenemos durante la semana. O algunos un poco más, ¿cómo se puede decir? Más intelectuales, pues dicen, no, yo ahora voy a leer más libros. Y todas esas, hermanos, son muchas de las metas o propósitos o conductas o hábitos que deseamos obtener con el inicio de año. Pero, hermanos, algunas de estas intenciones quedan solo en eso, en buenas y saludables intenciones. Pero solo aquellas, hermanos, que se desprenden de una mente renovada y se practican de manera constante y consciente, se convierten en hábitos que formarán parte de nuestra vida diaria, y más importante aún, hermano, que reflejarán cambios de nosotros hacia los demás. Mire, en este pasaje el apóstol Pablo contrasta la diferencia en el comportamiento que debe ostentar un cristiano contra la pasada manera de vivir, así lo llama él. Y la única manera en la que podemos hacer esto, hermanos, hacer de eso un estilo de vida, será creando un hábito que precisamente inicie con la conquista de nuestra mente. ¿Sí? Mire, el versículo 17 de Efesios, estamos en Efesios capítulo 4, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en, ¿qué dice? En la vanidad de su mente. O sea, la vanidad de su mente es la que los ha llevado a este tipo de acciones que están practicando. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento, una vez más, una referencia a la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay.
Mire, en otras palabras, hermanos, los gentiles tienen su mente llenas de cosas que no los conducen a nada. La vanidad es precisamente eso, absolutamente nada. Y la cabeza de estas personas está lleno de cosas que no los conducen a nada fuera de la destrucción de ellos mismos. Su ignorancia, hermanos, e incomprensión de Dios los ha sumido en una densa oscuridad que los lleva a cometer actos pecaminosos que el apóstol Pablo lista más adelante. Pero para aquellos, dice, que estamos en Cristo, es necesario que nuestra mente, hermanos, sea conquistada, pero no por nosotros. Y aquí es donde a lo mejor usted cuando venía al servicio iba a haber dicho, bueno, quiero saber qué es lo que tengo que hacer yo para conquistar mi mente. Pero para aquellos que estamos en Cristo, hermanos, conquistar nuestra mente no va a ser hecho por nosotros mismos. Ya que como acabamos de ver, eso, hermanos, no nos llevará a ninguna parte. La palabra de Dios dice que no seamos incluso sabios en nuestra propia opinión, sino que paradójicamente, hermanos, la conquista de nuestra mente no se produce peleando por ella, sino rindiéndola a Cristo. Hermanos, Romanos 12, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos, y hermanos, esto puede incluir nuestra mente, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo número 2, no os conforméis, dice, a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, la traducción de la Biblia a las Américas dice que por medio de la renovación de nuestra mente. Para que comprobéis, dice al final, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, con esta prerrogativa, Pablo nos insta a rendir no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente, como una ofrenda agradable a Dios, con el fin de que, lejos de tener, hermanos, la mentalidad del mundo, la mentalidad vana del mundo, seamos transformados interna y mentalmente acorde a la voluntad de Dios. Voluntad, hermanos, que habremos de vivir y evidenciar externamente ante otros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que si nosotros hemos sido conquistados mentalmente por el poder del Evangelio, esto nos llevará a hacer cosas que no solamente traerán beneficio a nosotros y nos acercarán más a Dios, sino que también la gente externa podrá notar el cambio y la transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Regresando, hermanos, al pasaje de Efesios, podemos ver la misma invitación de Pablo a los creyentes diciéndole, estamos en el versículo 22, Efesios capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está, dice que, viciado, ¿no? Un antónimo de un buen hábito, de una virtud, podría ser vicio. Conforme a los deseos engañosos, y dice el 23 que, y renovaos en el espíritu de qué, de vuestra mente, una vez más. Y vestíos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, hermanos, en estos versículos Pablo asevera que es necesario dejar de hacer algo, ¿sí? Es necesario dejar de hacer algo y empezar a hacer otra cosa. Es posible verlo de la siguiente manera, hermanos. Debemos dejar el viejo hombre con sus vicios y en su lugar vestirnos del nuevo hombre con sus nuevos hábitos y conductas. Una vez que hemos sido renovados, hermanos, mentalmente, o como dice 2 Corintios 4:6, iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, seremos solamente así, seremos capaces de abandonar los vicios del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre y externar con buenos y nuevos hábitos la transformación y conquista mental que hemos experimentado. Hermanos, no se trata de
intentar hacer cosas buenas, sino que hacemos cosas buenas porque hemos sido conquistados por Dios. Y el Evangelio ha transformado nuestras vidas. Esta es la razón por la cual practicamos esas buenas cosas. Porque el viejo hombre, dice, estaba viciado, tenía una mentalidad vana, el conocimiento de ellos estaba entenebrecido y eran incapaces de poder ejecutar estos buenos hábitos. En el primer sermón de esta serie, hermanos, el pastor Abraham arrancó diciendo algo muy interesante, que debemos hacer, decía él, nuestra parte, porque Dios ya hizo la suya, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Él decía, tenemos que hacer nuestra parte, porque Dios ya hizo la suya. Él no va a hacer, Él no está por hacer, Él ya hizo su parte. Y hermanos, no podríamos estar más de acuerdo con eso, ya que la conquista, hermanos, de nuestra mente no se lleva a cabo por medio de órdenes o mandatos que debamos cumplir. No se trata de lo que tengamos que hacer o por batallas épicas que debemos librar. Porque luego pensamos que tenemos que entrar en una lucha encarnizada con el enemigo. Y puede ser en algunos aspectos, pero no es precisamente eso lo que conquistará nuestra mente, hermanos. La parte que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros, hermanos, en la conquista de nuestra mente, es rendir nuestra mente al Espíritu de Dios que usa, hermanos, la historia de lo que Dios ya hizo, ¿sí? Usando la historia de lo que Dios ya hizo para conquistar nuestras mentes y corazones. Hermanos, J.D. Greer en su libro Evangelio dice lo siguiente: eso es lo que sucede cuando te encuentras, dice él, con Dios en la historia de Jesús. Él dice, te sumerges en una historia de tal dramatismo y belleza cósmicos que cambias para siempre. Tu comportamiento se ve radicalmente alterado porque has visto y probado algo de un mundo completamente diferente. La transformación por el Evangelio es el Espíritu de Dios que usa la historia de Dios para hacer que la belleza de Dios cobre vida en nuestras mentes y corazones. Hermanos, es precisamente ser conquistados y la conquista de nuestra mente a través del poder del Evangelio que va a cambiar nuestras actitudes, que va a cambiar nuestras formas de ser, que va a cambiar nuestros vicios en buenos hábitos y disciplinas espirituales que podamos ir adoptando. Es algo que ya no nos deja ser como éramos antes, que ya no nos permite regresar a nuestras antiguas prácticas. Y en la semana yo platicaba con alguien y él decía, yo he probado esto y probé a Dios y ya ni siquiera puedo escuchar la música que escuchaba. He leído su palabra y cada vez quiero saber más. Y sí, a lo mejor antes lo hacía, pero hoy hay una necesidad real y genuina en mi ser por profundizar más en el Evangelio, no por ir más allá del Evangelio, sino por profundizar más en él. Y eso me ha impedido que yo vuelva a mis antiguas prácticas. No como una obligación, sino como un deseo genuino de entablar una relación profunda con Dios. Hermanos, ahora veamos cómo el contraste citado por Pablo en Efesios 4 puede llevarnos a adoptar nuevos y buenos hábitos o conductas en nuestra vida cristiana. Creo que ha quedado claro que no se trata solamente de decir yo voy a hacer esto o me propongo hacer esto durante este año, sino que más bien estamos siendo motivados genuinamente. Hay un deseo genuino en nuestros corazones por hacer cosas que nos hagan profundizar nuestra relación con Dios y que no estamos siendo obligados, sino más bien inspirados
por la obra de nuestro Dios, por el poder transformador del Evangelio, hermanos. Mire, primeramente estamos en Efesios capítulo 4 y el versículo 25 dice, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad. Y yo, mire, dije, a lo mejor sería bueno que yo buscara algunos hábitos que se vean, pues, como más impresionantes, que la gente diga, ay, este hábito está bueno, ¿no? Pero el mismo pasaje de Efesios me daba algunas cosas que sería muy bueno empezar a practicar en nuestras vidas, hermanos. Si es que no las practicas ya, yo no estoy diciendo que no lo hagas, ¿no? Y dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren, hermanos, ¿por qué no dejamos el vicio de la mentira y practicamos el hábito de hablar la verdad? A lo mejor eso no suena como muy intelectual, ¿verdad? No suena como leer 20 libros en un año, o 30, o 5, o 1, lo que sea, ¿no? Pero son marcas distintivas del cristiano que ha sido revestido del nuevo hombre. Son conductas, hábitos que una persona que ha sido transformado por el Evangelio puede y debe ostentar. Somos parte, hermanos, del mismo cuerpo. Entonces, hablemos la verdad entre nosotros para edificación y cuidado de nosotros. Yo leía un ejemplo que decía, imagínese usted que mi mano, al tocar algo que está caliente o hirviendo, en lugar de decirle a mi cerebro, hey, eso está caliente, le dice, eso está frío. ¿Cuál sería el resultado de la mentira de uno de mis miembros? Pues nefasto, ¿no? Nos quemaríamos completamente, sufriríamos mucho daño. ¿A causa de qué? A causa de una mentira. Hermanos, hablemos la verdad entre nosotros para edificación, pero también para el cuidado de cada uno de nosotros. Unos versículos atrás, miren, en este mismo capítulo, Efesios capítulo 4, encontramos que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Además de cuidado, hermanos, la práctica y el seguimiento de la verdad nos da crecimiento en Cristo. Me siento estancado, siento que las predicaciones ya no surgen el mismo efecto en mi vida, como que al pastor se le acabó y ya no está enseñando como antes. Estás estancado, has dejado de crecer. Sería bueno que practicaras la verdad. Sería bueno que practicáramos la verdad. Hablemos la verdad entre nosotros para edificación y cuidado, hermano. Para que crezcamos en Cristo. La práctica y seguimiento de la verdad nos da crecimiento en Él, pero también, hermanos, según Juan capítulo 8, la práctica de la verdad es una marca distintiva de quienes son hijos de Dios, así como la práctica de la mentira es distintiva de quienes no lo son. ¿Sí? Los versículos 44 y 45 de Juan capítulo 8 dicen lo siguiente, mi hermano, se los voy a leer. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. Y es una frase fuerte, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está diciéndole Jesús a los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos, quienes practican la mentira, y yo sé que se va a oír fuerte, son hijos del diablo. No más, no menos. Mas quienes practican la verdad son hijos de Dios, hermanos. Amar la práctica de la verdad
es amar a Cristo mismo, hermanos. En Juan 14:6 Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino y ¿qué? Y la verdad. Amar y practicar la verdad es amar a Cristo mismo. Mire, vayamos un poco más adelante. Yo encontré cuatro conductas o 4 hábitos en este pasaje y ese es el primero, ¿no? Que hablemos la verdad, que dejemos el vicio de la mentira y hablemos la verdad. Como segundo, mire, dejemos el vicio de enojarnos descontrolada y longevamente y practiquemos el hábito de enojarnos en el marco adecuado. Dice el versículo 26, airaos, dice, airaos pero no pequéis. No se ponga, dice, el sol sobre vuestro enojo, 27, ni deis lugar al diablo. Miren, hermanos, es imposible, y yo creo que Pablo tenía eso bien claro, es imposible que no nos enojemos por algo, ¿ok? El problema no es enojarse, ¿sí? El problema no es molestarse por algo que está pasando, y sobre todo cuando nos molestamos y nos enojamos por las razones correctas. Vimos al mismo Jesús enojarse, ¿no? Una muestra de enojo en un marco adecuado, por las razones adecuadas y en el momento adecuado. Así que el apóstol Pablo dice, está bien, pueden enojarse, pero no pequen. Hermanos, es imposible no enojarnos, pero es posible, ¿sí? Es posible evitar que nuestro enojo se convierta en pecado. Y esto sería un buen hábito, ¿verdad? O sea, estamos conscientes de que en algún punto nos vamos a molestar. Nos vamos a enojar con alguien o por algo. Pero es posible evitar que eso se convierta en pecado. Pero usted puede preguntar, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo le hago para que cuando me enojo, eso no se vuelva pecado? O eso no me lleve a cometer pecado. Mire, ahí mismo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir, hermanos, que debemos poner un límite de tiempo a nuestro enojo. Pero ese límite de tiempo, hermanos, y es importante entenderlo así, no va a depender de las otras personas. Porque a lo mejor yo me molesté con alguien y hasta que no venga, pastor, a pedirme perdón, pues yo voy a seguir enojado. No estoy hablando de ese límite de tiempo. Estoy hablando de un límite de tiempo en el que nosotros vamos a disponer para decir, bueno, esto me causó molestia, estoy enojado por ello, pero llevemos estas emociones a Cristo y eliminemos todo aquello que no hace bien ni a mí ni a los demás. Hermanos, una manera saludable de manejar el enojo es limitando su duración. Bajo ninguna circunstancia, hermanos, bajo ninguna circunstancia, albergar enojo en nuestro corazón traerá un beneficio para nuestras vidas. Mire, mucha gente dice que la gente que vive con rencor, con enojo, con este tipo de emociones en su corazón, tienden a desarrollar enfermedades, ¿no? Alta presión, problemas del corazón, diabetes. Dicen, es que me enojé tanto que se me subió el azúcar. O sea, no es bueno albergar enojo o ira en nuestras vidas, porque tanto como corporalmente nos va a traer dificultades, también lo hará en el sentido espiritual. Contrario, hermanos, a ello, guardar ira en nuestro corazón es hacer la tarea del diablo. Cuando nosotros guardamos ira en nuestro corazón y enojo en nuestro corazón, estamos haciendo el trabajo del diablo, hermanos. Atendamos el consejo que nos da el salmista en Salmos 37, versículo 8, que dice, deja la ira y abandona el furor. No te irrites. De otra forma, dice, solo harías lo malo. Entonces nosotros tenemos que entender que enojarnos es parte de las emociones que están en nuestro cuerpo, pero que nosotros lo llevemos en nuestra vida por más del tiempo que es necesario,
eso nos va a llevar a tomar acciones pecaminosas y va a ir gestando en nosotros algo que no le agrada a Dios. Miren, hermanos, versículo 28 dice, el que hurtaba, ¿qué? No hurte más. Estamos en Efesios capítulo 4, vaya conmigo al versículo 28 y dice, el que hurtaba, ¿qué? No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos, dice, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí, como dijo el hermano Adrián, aquí a lo mejor raspamos muebles al por mayor. Miren, hermanos, dejemos el vicio del robo y practiquemos el hábito del trabajo arduo. La invitación, hermanos, aquí del apóstol Pablo es al trabajo con el fin de compartir en lugar de recibir, ¿no? En otro apartado dice más bienaventurado es dar que recibir. Pero la palabra empleada, hermanos, en ese versículo refiere más bien al trabajo esforzado, a trabajar hasta el cansancio. O sea, no es nada más ir y hacer algo y decir, ah, ya lo hice, ya trabajé. Es esforzarse. Es trabajar al grado de sudar, de cansarte, a lo mejor hasta del dolor. No esforzarnos, hermanos, completamente en nuestra jornada laboral o emplear artimañas para trabajar menos horas que las estipuladas en nuestro contrato podría ser un tipo de hurto. No, pues ya llegué aquí y a ver cómo le hago para trabajar lo menos posible. Cuidado. La invitación del apóstol Pablo es a trabajar esforzadamente. Y nosotros como cristianos, que hemos sido conquistados, hemos sido renovados mentalmente, ese tipo de pensamientos y actitudes no tienen lugar, salud, no tienen lugar en nuestras vidas. Que porque la empresa me paga muy poquito, nadie lo obligó a estar ahí. Así que si usted está trabajando, hágalo con todo su esfuerzo, de la mejor manera posible. Y si usted puede dar el extra, dé el extra. Pero no menos del trabajo arduo que usted debe mostrar. Porque eso también es testimonio, hermanos, para las personas que nos rodean. Eso también es testimonio para las personas que nos rodean. Hermanos, ahora bien, eso es para los que trabajan, ¿no? Para los que trabajamos. Ahora bien, si usted es de las personas que gusta de vivir de la generosidad de sus padres o de otras personas, mire, considerando que su sola presencia es un regalo al mundo y que el trabajo es algo que no se hizo para usted. Póngame un poquito de atención aquí nada más. Déjeme mostrarle un par de cosas que la palabra de Dios dice al respecto. La primera de ellas en Génesis 3:17 y al 19, donde Dios le dijo al hombre, ¿sí? Dios se refiere al hombre, es Dios hablándole al hombre diciendo, con dolor comerás de la tierra. Toda tu vida, dice. No unos días, ni mientras te recuperas o mientras te den ganas, todos los días de tu vida. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan. Eso es lo que Dios le dijo al hombre. Hermano, pero eso ya tiene muchísimo tiempo. Bueno, vayamos a ver lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Ok? Él dijo lo siguiente, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, dice, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Si alguno no quiere trabajar, dice el apóstol Pablo, tampoco coma. Porque oímos, dice, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Dice él, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Versículos 12. A los tales, dice, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A lo mejor, hermano, ninguno de los que están aquí, a lo mejor este versículo y este punto del sermón no es para nadie de los que están aquí. Pero si usted de repente conoce a alguien, al primo de un amigo, al cual pudiéramos estar describiendo aquí, invítelo a trabajar. Invítelo a trabajar. Hacer del trabajo arduo, hermanos, y diario un hábito en nuestras vidas, no solo nos beneficia económicamente, hermanos. No he oído de gente que dice, ay, ya es lunes o martes y ya no traigo nada. Pues sí, pero trabajaste 2 días la semana pasada, ¿qué querías? Ahí están los resultados. Mire, no solamente nos trae, nos beneficia económicamente y nos da la oportunidad de compartir con otros, sino que con ello, hermanos, también cumplimos el mandato de Dios. No es como dicen los gringos, ganar y ganar. Mire, estamos bien económicamente, traemos ahí para la coca y para invitarle a alguien y aparte estamos cumpliendo el mandato de nuestro Dios. ¿Qué de malo tiene trabajar? Pero hay gente que dice que el trabajo es salud, así que trabajen los que están enfermos, ¿no? Hermano, la palabra de Dios no dice eso. Nos insta a trabajar y a trabajar de manera ardua. Mire, el último hábito que yo encontré en este pasaje está en el versículo 29 y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, dentro de nuestros nuevos hábitos, dejemos el vicio del lenguaje vulgar o corrupto y practiquemos el hábito de decir palabras amables y correctas. Mire, hermanos, aunque a usted le parezca increíble o difícil de creer, aún dentro del pueblo de Dios existen personas que ostentan un léxico bastante florido. ¿Cómo va a decir, hermano, que en la iglesia hay gente que avienta sapos y culebras? Sí, hermano, sí. Sí, dentro de la iglesia. Pablo, hermanos, con el calificativo de palabra corrompida, no solo se refiere al lenguaje vulgar y obsceno, porque usted va a decir, no, hermano, pero yo no digo groserías, ni cosas vulgares, ni nada por el estilo. Pero Pablo incluye en esa categoría a las conversaciones calumniosas y despectivas, según David Gusick en su página Enduring Word. O sea, no nada más son las groserías o el lenguaje vulgar, es incluso las conversaciones calumniosas y despectivas. Hermanos, ¿qué es lo que hablamos en nuestras reuniones, en nuestros grupitos, en nuestras, no sé cómo? Bueno, yo no estoy diciendo, hermano, y póngame mucha atención acá. Yo no estoy diciendo que usted no se puede reunir para conversar, para nada, yo no estoy diciendo eso. O para convivir o pasar un buen rato. A donde quiero llamar su atención es a qué conversaciones se están llevando en esos tiempos. ¿De qué precisamente estamos hablando para edificarnos los unos a los otros? ¿O estamos hablando para destruirnos los unos a los otros? A lo mejor dentro de esa conversación, y yo veo que a todos les da mucha risa, pero
A lo mejor dentro de esa conversación no hay ninguna palabra obscena ni vulgar, pero el contenido de esa conversación está causando mucho más daño del que usted se imagina. Hermanos, hacernos el hábito de hablar palabra buena y de edificación no solamente bendice a nuestros oyentes, y eso es lo que a lo mejor no tenemos en cuenta, hermano, que el hecho de hablar en ese sentido no solamente le hace daño a las otras personas, contamina nuestra propia persona. Ya que en Mateo 15:11, hermanos, Jesús asevera que no lo que entra en la boca contamina al hombre. Jesús es cuestionado que por qué sus discípulos no se lavan las manos y no sé qué tanto. Y él les dice que lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y no nos estamos dando cuenta que con el uso de esas palabras o con ese tipo, o la participación en ese tipo de conversaciones, estamos trayendo contaminación a nuestro propio corazón, hermanos, a nuestra propia vida. Recordemos, hermanos, que con la misma boca con la que eventualmente, y voy a decir eventualmente, no quiero pensar que es diariamente, hablamos mal de otros, después pretendemos venir a alabar a Dios y bendecir a nuestros hermanos. Es su palabra que no puede brotar agua dulce y agua amarga de una misma fuente. Así que hagamos una introspección, un examen de conciencia profundo. Y realmente, hermanos, si nuestra mente ha sido conquistada por Dios, podremos llevar a cabo o podremos practicar el decir palabras buenas y correctas y amables, no porque se nos está ordenando, sino porque hay un deseo genuino de edificar la vida de nuestros hermanos. Hagamos el hábito, hermanos, de hablar correcta y amablemente en todos los círculos donde nos desenvolvemos. Sea en tu trabajo, en tu escuela, en casa, en todos los ámbitos, no nomás aquí en la iglesia. En todos los ámbitos hagamos ese esfuerzo de hablar correcta y amablemente. Hermano, pero pues a lo mejor yo no tengo toda la facilidad de palabra que tiene el hermano Adrián o que tiene el pastor. Instrúyase, hermano. Con todo respeto, con todo el amor, hermano. Instrúyete. Lee. Escucha cosas que te reten intelectualmente. Para que puedas a lo mejor cambiar unas palabras que puedes tener muy arraigadas y que de repente se pueden sonar difíciles para algunos. Hermanos, para un creyente verdadero, todo buen hábito y conducta piadosa emanará de una mente conquistada y transformada por la experiencia y comprensión del Evangelio, hermanos. Cuando nosotros entendemos y experimentamos lo que Dios ya hizo, no lo que va a hacer, lo que Dios ya hizo, empezará a nosotros a fluir estas actitudes, estos hábitos, estas conductas, estas disciplinas, no obligados, sino motivados por. No como el cumplimiento de un mandato, sino que entre más probamos el Evangelio, más lo amamos. Y mientras más aprendamos a amar las cosas de Dios, más tiempo pasaremos haciéndolas. Y las haremos, hermanos, más por deseo genuino que por disciplina. Entraremos en un círculo de vida que se reproduce a sí mismo y que, como dice Gálatas 5, sembraremos para el Espíritu y del Espíritu cosecharemos vida eterna. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana?